Hola, ¿alguna vez te has preguntado quién fue Karl Popper? ¿Y cuáles fueron sus propuestas a lo largo de su vida? Pues quédate que en este video, expuesto por los estudiantes de la Universidad de Cuenca, te lo resumimos súper fácil. Y recuerda que la ciencia no empieza con observaciones, sino con problemas. Karl Popper. La vida de Karl Raimund Popper. Él nació en Viena el 28 de julio de 1902. Posteriormente su muerte fue en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo y teórico de la ciencia de origen judío, aunque posteriormente se convirtió en ciudadano británico. Fue hijo de una familia judía, pero Popper se consideraba agnóstico, es decir, que no niega la existencia de Dios, pero considera la inaccesibilidad del entendimiento humano sobre Dios. Su padre tenía una biblioteca, donde contrajo la atracción por la lectura, y nunca se consoló por tener que vender la biblioteca por la caída de finanzas de su familia. En 1919 se volvió marxista y se unió a la Asociación de Estudiantes de la Escuela Socialista y el Partido Obrero Socialdemócrata. Más tarde abandonó la idea marxista y gradualmente empezó a adoptar los ideales del liberalismo social. Luego comenzó sus estudios universitarios en la década de 1920, donde empezó a estudiar filosofía. Para 1928 se doctoró en filosofía y trató de integrarse a algunas discusiones, entre ellas la del Círculo de Viena. Y también fue docente de las universidades de London, Londres y Canterbury. El falsacionismo o racionalismo crítico es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Es una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que propone la falsabilidad para distinguir lo que es ciencia de lo que no es. El método falsacionista de Popper establece criterios de demarcación entre ciencia y metafísica. Propone un procedimiento para someter a prueba la validez de las teorías científicas. Popper creía que las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación, que pueden ser los falsos resultados, que serían refutados, y supera el esfuerzo de falsedad aceptado. También estos filósofos como Popper, Kant y Feyerabend se dieron en cuenta que en una época la ciencia se encontraba en una fase ascendente y la misión de ellos, la misión de la filosofía fue hacerse negativo a la ciencia para así sembrar dudas en la mente de los científicos. La ciencia como resolución de problemas. La ciencia es un conjunto de conocimientos verificables basados en la experimentación. Es por eso que la ciencia es parte de los conocimientos empíricos o del conocimiento empírico, porque utiliza procesos como observación y experimentación para poder resolver un problema. La resolución de problemas de la ciencia se divide en 3 pasos. El primero es el problema, que es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Después, la investigación, que es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos o ampliar los que ya conocemos o los que ya sabemos para poder llegar a una conclusión. Y la solución, que es el último paso, que es la respuesta eficaz a un problema, duda o cuestión. Entonces esos serían los 3, el primero problema, el segundo investigación y el tercero solución. Después, los problemas se dividen en 3 de la ciencia. Los primeros son los problemas empíricos, que constan en la descripción de datos o su procedimiento adecuado. Después, los conocimientos conceptuales, que son la forma de estructuración y coherencia. Y por último, los metodológicos, que buscan dar veracidad a las teorías con la realidad. Racionalismo crítico. Según Popper, el racionalismo crítico pone en evidencia la objetividad y la racionalidad de la ciencia. Popper reconoce el racionalismo crítico y justifica la teoría, que es la mejor que encaja y se acerca a la realidad. Esta es la base principal de la filosofía propuesta por Karl Popper para la epistemología. Este sistema dice que la ciencia es racional y por tanto nuestras creencias se someten a la crítica establecida por la ciencia.
pueden ser reemplazadas, pero se oponen expresamente al positivismo lógico. Igualmente, muestra la oposición de Popper al empirismo basado en el de la naturaleza y la experiencia de los sentidos. También la formación de conocimiento pasa a ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de solución y exclusión de intentos fallidos. Según el racionalismo, no hay error en la matemática. Si siempre me va mal en las pruebas de matemática. Las limitaciones del falsacionismo. Tenemos 3 puntos. Punto número 1. Si una teoría o parte de la teoría choca con algún enunciado observacional, puede ser que sea el enunciado observacional el que esté equivocado. Se podría rechazar un enunciado observacional falible y conservar la teoría con la que choca. Punto número 2. Por otra parte, para comprobar experimentalmente una teoría, no basta con los enunciados que constituyen teorías sometidas a prueba. Hay que proponer supuestos auxiliares relacionados con el uso de cualquier de los instrumentos utilizados en el proceso experimental. Y como último punto tenemos una teoría no se puede falsar de manera concluyente porque cabe la posibilidad de que la responsable de una predicción errónea sea alguna parte de la compleja situación de corroboración y no la teoría sometida a prueba. Los nuevos adelantos teóricos y técnicos pueden revelar insuficiencias en el propio proceso de constatación. Un claro ejemplo puede ser la afirmación: los lunes nunca llueven. Es falsable porque se puede falsar al observar que un día lunes llueve. Hay enunciados que no son falsables directamente, como por ejemplo el que dice mañana llueve o no llueve, dado que ningún enunciado observacional lógicamente posible puede refutarlo. Contrastabilidad. Intenta refutar una idea mediante un contraejemplo. Si dicha idea, al ser puesta en prueba con el contraejemplo, falla, en consecuencia la hipótesis queda refutada y debe entonces rechazarse. En caso contrario, de no ser posible, dicha teoría queda aceptada provisionalmente, pero no verificada, pues entonces Popper esto tiene que repetirse el proceso. La ciencia tiene que ser refutada para ser ciencia. Si los vigilantes están para vigilar, entonces ¿por qué son vigilados? La lógica del descubrimiento científico de Popper. Bueno, para empezar, ¿cuál es la meta de la lógica del descubrimiento? Se preguntarán ustedes. La meta de la lógica del descubrimiento es únicamente generar nuevas hipótesis, mas no validarlas. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a crear suposiciones o ideas que pueden entrar en la investigación, mas no debe validar las ideas de la hipótesis original. Ojo con eso. La explicación de Popper ofrece criterios para la justificación de teorías con su postura de racionalismo crítico, mediante la cual ninguna teoría se plantea finalmente como verdadera, pues su explicación ofrece no la justificación de teorías como verdaderas, sino más bien una metodología para tener teorías mejores y más fuertes, algo que entra en el territorio del descubrimiento, al menos en cuanto a la cuestión del crecimiento del conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que Popper invalidó muchas teorías que no tenían ningún éxito alguno, que no tendrían ningún camino que recorrer, que no eran bien fundamentadas y que esperaba que hubiera teorías mucho más fuertes. Bueno, Popper sostiene una postura falibilista en relación con la fundamentación sólida del conocimiento y considera que la ciencia es una actividad dinámica de resolución de problemas donde el crecimiento del conocimiento es el principal aspecto
que caracteriza y está en contra de la postura de la ciencia como una empresa estática en busca de la aceptación de teorías como verdaderas. Lo último que he dicho quiere decir que realmente Popper odiaba que tuvieran la idea de que la ciencia solo era estética, que no habría ningún movimiento y que simplemente había un procedimiento único. Más él quería dar a entender de que habría mucho movimiento o mucho más dinámico de parte de la ciencia. Las hipótesis científicas deben ser falsables, además de informativas, dando cuenta de cómo el mundo se comporta en ciertas circunstancias y no como posiblemente podría hacerlo. Cuanto más falsable es una teoría, es mejor. Una teoría muy buena sería aquella que, primero, hace afirmaciones de muy amplio alcance y por lo tanto es sumamente falsable, y que luego de estas investigaciones resista la falsación cada vez que se le someta a pruebas, es decir, que no se la pueda refutar. Las teorías con alto grado de falsabilidad son preferibles a las menos falsables. Cuanto más falsable sea una teoría, más afirma y menos será entonces, siempre y cuando no sea falsada. Las teorías falsadas deben ser rechazadas terminantemente. Los falsacionistas exigen que las teorías que se formulen sean sumamente falsables. Así, las teorías serán establecidas con claridad. Lo mismo ocurre con la precisión. Cuanto más precisamente se formule una teoría, más falsable será. Frases célebres de Karl Popper. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Video realizado por Grace Ruiz, Micaela Guillermo, Daniela Izquierdo, Madeline Yungasaka, Cristian Arias, Diana Pauta, Gustavo Calle y Carla Segarra. Somos estudiantes de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Psicología. Gracias por ver nuestro video.